Amén. Leemos la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús ora en el Getsemaní. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse de gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ahora nos saltamos al versículo 45, más adelante dice: entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya, descansad. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo de Hombre es entregado en manos de pecadores. Amén. Amén. Vamos ahora a Génesis, al principio de la palabra, Génesis 22. Y vamos a leer del 1 al 13. Génesis 22, del 1 al 13. Amén. Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Amén. Gracias, Señor Jesucristo, por tu palabra, Señor. Es bella, tu palabra es poderosa, Señor, más cortante que toda espada de doble filo, Señor. Pongo delante de ti la revelación, Señor, la inspiración que tú me has dado para hacer este mensaje, Espíritu Santo. Pongo a tu disposición mis labios, todo mi ser, Espíritu Santo. Toma el dominio y el control, Señor. Predica tú la palabra con poder, unción y fuego, inspiración de lo alto, y prepara los corazones de cada persona que va a recibir la palabra, que la va a escuchar, Señor, o que nos va a ver por las redes sociales. Prepáralos, Señor, para que sea una palabra de edificación, Señor Jesucristo, y de bendición, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, bueno, con ambos versículos, y muy acorde con la alabanza, ¿no? Hoy vamos a entender qué supone la voluntad de Dios en ambos casos, ¿no? Tenemos el ejemplo de Jesucristo y de Abraham, que son, bueno, pasajes muy conocidos en la palabra, ¿no? Y esta predicación la he titulado Cuando mis expectativas no se corresponden a la voluntad de Dios. Es una palabra que incluso a mí es la primera que me ha hablado. Entonces, ¿qué es la voluntad, no? Como definición, la voluntad es una capacidad humana de decidir.
con libertad lo que se desea y lo que no, ¿no? La voluntad es un deseo libre, voluntario. Sin embargo, la voluntad de Dios va más allá de la nuestra, alcanza más allá de la visión de la voluntad del ser humano, alcanza más que un momento o una circunstancia puntual o presente, ¿no? Y vemos en ambos pasajes que podemos ponernos en la piel de Jesucristo o en la piel o la perspectiva de Abraham en esos momentos o circunstancias, ¿no? Que no era fácil para ellos aceptar que la voluntad de Dios era diferente a la suya o diferente a lo que ellos hubieran esperado, quizás. Abraham, ¿qué se le pide a Abraham? Su único hijo, Isaac, le dijo: al que tú amas, había que sacrificarlo. Por él mismo, encima, por sus propias manos. O sea, no sé, los que son padres, ¿cómo supondría para un padre o una madre que Dios te diga que tienes que sacrificar a tu único hijo al que tú amas? ¿No? Le tenía que quitar la vida a su propio hijo. ¡Wow! Pero podíamos pensar, ¿cómo Dios va a pedirme que yo sacrifique a mi propio hijo, que mate a mi propio hijo, que lo degolle con el cuchillo, que lo mate? Jesucristo, ¿no? Vemos que tenía que enfrentarse a que era la hora en la que él tenía que ser entregado. O sea, Jesucristo también tenía naturaleza humana, era Dios, pero también tenía alma, tenía sentimientos, también podría tener miedo. Él tenía que enfrentarse a que iba a ser entregado en manos de pecadores, a pagar un precio que él no merecía, a pagar humillación, a ser humillado, escupido, golpeado, sacrificado en una cruz, su cuerpo partido y despedazado. Todo por aceptar y obedecer la voluntad del Padre, porque Jesús dijo: no sea mi voluntad, pasa de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como quieres tú. Ahí le estaba diciendo que no sea mi voluntad, Padre, hágase la tuya. Tengo que ser entregado, voy a ser entregado, hágase tu voluntad. Amén. Pero Jesucristo también tenía en su cuerpo su parte humana, ¿no? Su miedo, quizás, a eso que le iba a sobrevenir. ¿Y cuántos de nosotros nos encontramos muchas veces en este punto, en este dilema? Que nuestras expectativas, nuestros deseos no se corresponden con la realidad presente que Dios está permitiendo bajo su voluntad, ¿no? Nuestros deseos o expectativas a veces se ven frustrados, estamos frustrados o insatisfechos con los momentos presentes. No estamos viviendo lo que esperábamos, lo que deseábamos, lo que anhelábamos, lo que le estábamos pidiendo a Dios, ¿no? O lo que Dios nos estaba diciendo, nos estaba mostrando, revelando, o Dios nos prometió, ¿no? Permítanme decirles que yo la primera en estos momentos, ustedes lo saben, ¿no? Las circunstancias. Yo me esperaba este mes o en estos días 3 buenas noticias, 2 de ellas no se han dado y otra está en la espera. O sea que para que vean, yo le estaba dando gracias al Señor, gracias Señor, en la oración, lo estaba recibiendo en fe. Pero bueno, el Señor no es que me haya dicho que no, porque su palabra no miente, no cambia las revelaciones que Él me ha dado, pero Él a lo mejor en su voluntad me está diciendo: espera, ahora no va a salir como yo te he dicho y te he prometido, pero saldrá, porque ahora no es mi tiempo y no es mi voluntad, ¿no? Pero tenemos que admitir, somos seres humanos y tenemos que sincerarnos y ser transparentes. Qué chocante, qué insatisfactorio es cuando la realidad que Dios permite choca con nuestra voluntad, deseos y expectativas, con nuestras ilusiones o pensamientos de cómo iban a ser los acontecimientos y las cosas. Qué duro, chocan con nuestro orgullo humano, con nuestros deseos, con nuestra ilusión. Qué duro nos resulta aceptar las circunstancias y la voluntad de Dios aún sin entenderla muchas veces, ni ser lo que esperábamos. Qué duro nos resulta rendirnos ante la voluntad de Dios y tomar sobre todo la actitud de Jesús, o bueno, la actitud de Abraham también, pero la actitud de Jesús, que Él dejó su voluntad para hacer la voluntad del Padre. Amén. Jesús dijo: Padre, pasa de mí esa copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Ahí Jesús estaba apartando su voluntad, sometiendo su voluntad a la voluntad del Padre. Aunque su voluntad quizás, o la voluntad de un ser humano, no es querer morir, querer sufrir, pero Él dijo: Padre, no sea como yo quiero, sino como tú lo quieres. Amén. Pero qué importante es entender que lo que sucede es la voluntad de Dios y qué importante es aceptarla y obedecerla, ¿no? Porque ¿qué dice la palabra en Efesios 5:17?
Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Señor, danos entendimiento para entender cuál es tu voluntad. O sea, nos exhorta a que seamos entendidos de cuál sea la voluntad de Dios en cada circunstancia o momento de nuestra vida. El Señor tiene un propósito, o el Señor tiene voluntad, porque Él permite las circunstancias y las cosas, porque son o no son o dejan de ser. El salmista, el rey David, decía en Salmos 48: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está dentro de mi corazón. Quizás reflexionando en este pasaje podemos ver por qué el corazón del rey David era conforme a Dios. Porque ¿qué decía el rey David? El hacer tu voluntad me ha agradado. O sea, él se agradaba en hacer la voluntad de Dios. Nos revela por qué David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Porque no solamente aceptaba la voluntad de Dios, sino que se deleitaba y se agradaba la voluntad de Dios. Por eso él era agradecido, él tenía un corazón conforme a Jehová, un corazón adorador, agradecido. A David no le importaba cuáles eran sus circunstancias, él se agradaba en la voluntad de Dios, en la presencia de Dios se deleitaba, ¿no? Y no solamente entonces tenemos que aceptar la voluntad de Dios, la tenemos que aceptar con agrado, con gratitud, con deleite, con paz, con confianza de que es buena, perfecta y agradable, de que su voluntad es mejor que la nuestra. Amén. ¿Y cómo es la voluntad de Dios, no? La voluntad de Dios es con un propósito y más elevada que la nuestra. Porque si buscamos en Isaías 55, vamos a leer Isaías 55, 8 y 9. Isaías 55, 8 y 9. Dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es decir, que la voluntad de Dios es más elevada que la nuestra, porque Dios ve más allá que el momento presente, más allá que las circunstancias presentes. Dios ve el propósito, Dios ve el futuro, Dios ve el porvenir y lo que nos conviene. Entonces, la voluntad de Dios tiene un propósito y es más elevada que la voluntad del ser humano. Amén. La voluntad de Dios también es descrita en su palabra como que es buena, perfecta y agradable, ¿no? La voluntad de Dios para la vida de Abraham era probar su fe en ese momento. Vemos que no fue mala, fue buena, porque Él no permitió que le pasara nada a la vida de su único hijo a quien Él amaba. Dios no permitió que Abraham tuviera que llegar al punto de sacrificar a su propio hijo. Isaac no sufrió ningún daño, fue buena, fue perfecta y agradable, porque según la fe y la actitud de Abraham no se impacientó. Abraham dijo: Dios se proveerá. Abraham actuó con fe y con paciencia, con fe de que Dios se iba a proveer del cordero, y con paciencia. Cuando el hijo le preguntaba: papá, ¿dónde está el cordero? Abraham dijo: Dios se proveerá. Amén. No se desesperó. Él obedeció en fe y esperó, y apareció ese carnero que él tuvo que sacrificar, ¿no? Fue perfecta y agradable porque según esa fe de Abraham, así se cumplió la promesa. El Señor venía a tiempo haciéndole una promesa a Abraham, que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo, iba a ser incontable los hijos de la fe, y fue perfecta, ¿no?, la voluntad de Dios, porque se cumplió y se sigue cumpliendo a día de hoy. Pero a su tiempo Abraham no vio su descendencia en ese momento cuando él vivía en la tierra, porque su descendencia somos tú y somos yo, que somos los hijos de Abraham por la fe, ¿no? Somos esa inmensa descendencia. Pero es en el tiempo de Dios. Abraham no disfrutó de ver la bendición, pero en el tiempo de Dios se hizo la voluntad perfecta de Dios, se cumplió. La voluntad del Padre para Jesucristo fue perfecta. ¿Por qué? Porque aunque quizás no podemos entender por qué tuvo que pagar el justo por los injustos, fue el único sacrificio acepto, poderoso, el único sacrificio que transforma la vida del ser humano, que transforma el corazón, el alma, el espíritu del ser humano, que transforma la historia de la humanidad. Y fue agradable para el Padre. Fue agradable para el Padre que su Hijo le obedeciera y que así se hiciera. Entonces vemos también por parte de tanto de Abraham como de Jesucristo cómo aceptar la voluntad de Dios supone sacrificio. A Jesucristo le supuso un sacrificio
no hacer su voluntad, sino la del Padre, aunque era inexplicable, inentendible y él tuviera que sufrir. Para Abraham supuso un sacrificio, aunque bueno, vemos que Dios es bueno y como Dios se proveyó de ese carnero, ¿no? de ese animal que tenía que ser sacrificado, pero supuso un sacrificio de negarse. Si él tenía que sacrificar a su hijo, él estuvo dispuesto a acabar con la vida de su propio hijo, a que su hijo cesara de vivir y fuera sacrificado para agradar a Dios, ¿no? Supone obediencia, y la obediencia muchas veces que supone negar nuestra voluntad y hacer la voluntad de quien está sobre nuestra autoridad, que es Dios. Supone fe, porque Abraham actuó en fe, Abraham actuó en confianza en Dios, en paz. Cuando uno tiene fe, tiene paz. Aleluya. Fe, paz y paciencia. Esas tres cosas vemos en Abraham. Él actuó creyendo en que Dios se proveería. Él tenía paz. Abraham no estaba inquietado, no estaba nervioso, no estaba angustiado sobre qué iba a pasar. Él tenía paz y paciencia. Y entonces la palabra de Dios también nos lo dice en Hebreos 6:12. Por la fe y por la paciencia se heredan las promesas, iglesia. Así que seamos pacientes, tengamos fe, aceptemos la voluntad de Dios, no importa si entendamos, si no entendamos, vemos como Él cumple su propósito, su promesa, la palabra que nos ha dado. Amén, vamos a hacer una oración. Señor, Todopoderoso Dios de gloria, damos gracia, damos gloria, honor a ti, Señor, porque a ti, Señor, todo lo que pasa en nuestras vidas, lo que está pasando en estas circunstancias, a ti te ha agradado, Señor, que así sea, Señor. Aceptamos tu voluntad, aunque a veces choca, Señor, con nuestras expectativas humanas, con nuestro orgullo humano, a veces choca, Señor, pero lo reconocemos, Padre de la gloria, porque a veces somos impacientes, Señor, a veces tenemos nuestros propios pensamientos, Señor, y planes, Señor, pero reconocemos que los tuyos, Señor, van por encima del ser humano, son buenos, son perfectos, alcanzan nuevas dimensiones, Señor, y son, Señor, perfectos, Padre. Tu voluntad es buena, Señor. Enséñanos, Señor, a aceptar tu voluntad en las circunstancias que nos hallemos, Señor, aunque la realidad no se corresponda con lo que tú nos has dicho, con lo que tú nos has prometido, con lo que dice tu palabra, Señor. Enséñanos, Señor, a ser como Abraham. Señor, Abraham, Señor, obedeció en fe, esperó y fue paciente, Señor, y vio tu respaldo, Padre Celestial. Y a día de hoy podemos ver esa promesa, esa efectividad, Señor, de que somos hijos de la fe de Abraham, Señor. Enséñanos a ser como Jesucristo, que no es nuestra voluntad, sino la tuya, que es buena, perfecta y agradable, Señor Jesucristo. Danos, Señor, más fe, Señor. Enséñanos a esperar más en ti, Señor, y aceptar todas las cosas que tú permites para nuestra vida, porque en ellas, Señor, tú estás obrando tu perfecta voluntad, tu buena, perfecta, agradable voluntad, y todo nos irá bien, Señor, y tú cumplirás tu propósito, Señor. Muchas gracias, Señor. Recibe alabanza, honor y adoración y honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén.